Muy buenos días, estimada y amada Iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera. Unidos en oración, día 203. Qué tremendo que ha sido el Señor. Nos ha permitido durante este tiempo de pandemia estar como Iglesia Nacional orando día tras día. El texto que vamos a ver ahora es Juan capítulo 16, versículo 24. Dice el texto: Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Hoy vamos a ver algo maravilloso a la luz de la Escritura. Para pedir en el nombre de Jesús, tengo que saber quién es Jesús. Y para que Jesús sepa quién le está siguiendo para pedirle, yo debo saber quién soy yo. ¿No le parece? En este pasaje el Señor Jesús se estaba ya despidiendo porque se acercaba la hora de su muerte. Habían pasado cerca de 3 años de estar con sus discípulos y les dice: no han pedido nada en mi nombre, y les motiva a que lo hagan para que se llenen de alegría cuando reciban lo que le piden. Aquí nos está mostrando que si pedimos a Dios de una manera adecuada, vamos a obtener lo que le pidamos. ¿Por qué a veces no ocurre eso? Es una pregunta que todos nos hemos hecho, ¿verdad? Primer punto que vamos a analizar: saber pedir a Jesús de manera adecuada. Para obtener lo que se le pida a Jesús, tengo que, uno, saber quién es Jesús. Dos, Jesús debe saber quién es el que le sigue y lo que le pide. Por otra parte, la Iglesia Evangélica en general ha utilizado un versículo muchas veces, y es Segunda de Crónicas 7:14, que todos sabemos de memoria. Pero creo que debemos profundizar estos versículos, los anteriores y los posteriores. Vamos a hacer un enlace divino entre lo que es Segunda de Crónicas 7, los versículos del 12 al 15, con Juan 16:24. Y luego vamos a usar la Escritura para pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a mostrarnos quiénes realmente somos nosotros. Dice así el texto de Segunda de Crónicas 7:12. El Señor se le apareció a una noche y le dijo: he escuchado tu oración y he escogido este templo para que en él se ofrezcan sacrificios. Dios decide escuchar la oración de un dirigente, de un líder de un país, del rey Salomón, en el inicio de su gobierno, que le llevó a Israel a un gran desarrollo nacional y a una excelente imagen internacional. Vamos a hacer un análisis de texto y ubicarnos en el tiempo actual. Segunda de Crónicas 7:13 dice el texto así: cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe pestes sobre mi pueblo. Dios tiene el control del desarrollo de una nación, pero también tiene el control de la quiebra de cualquier nación sobre la faz de la tierra. ¿Qué está diciendo el texto? Uno, Dios tiene el control de la lluvia. Esto implica producción agrícola. Esto implica el desarrollo del área comercial.
de los procesos industriales y en el tiempo actual, por supuesto, de todo lo que es el desarrollo energético de la nación. Eso ayuda a la lluvia. Dos, Dios tiene el control sobre las plagas que destruye el mundo verde ligado a la producción nacional de alimentos para la raza humana. Tres, tiene el control de las pestes y virus y bacterias que afectan a los seres humanos. Con ese preámbulo, Segunda de Crónicas 7:14 dice, si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo le escucharé desde los cielos, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. El pueblo de Dios en ese tiempo, Israel, la iglesia en el tiempo actual, se humilla, es decir, se rinde, se postra, se inclina, se somete. Eso es humillarse. Dos, ora, implora, invoca, suplica, pide. Tres, busca, indaga, va al encuentro del rostro de Dios. Cuatro, abandona, renuncia, se vacía, cede las malas conductas de la iglesia en este tiempo actual del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la reacción de Dios? Dios escuchará desde el cielo, perdonará el pecado de las malas conductas que no solamente han sido declaradas, sino abandonadas. Restaurará la tierra, la peste, las plagas de la crisis económica que produce el verso 13. Aquí hay sabiduría, aquí hay sabiduría. Si quiero seguir a Jesús, debo saber bien quién soy yo y saber pagar el precio de seguirle a Jesús. Entonces y solo entonces recibiré lo que pida para que se alegre mi corazón y esa alegría sea completa. Aquí está el reto de la iglesia de Cristo en estos tiempos actuales. Vamos a hacer un Selah, como dice la Escritura. Vamos a orar. Vamos a orar. Unámonos, iglesia amada. Esta oración va a ser importante. He dividido en 5 partes para que la oración nos ayude a percibir lo que el Espíritu dice del texto y pedir lo que la Iglesia Alianza Cristiana Misionera lo ha expuesto para que todos nos unamos en oración. Oremos. Dios mío, estos versos analizados me confrontan conmigo mismo. Quiero pedirte, Jesús, que tú escuches, que concedas lo que yo te pida, para que me llene de alegría, como dice el texto. Pero estoy entendiendo que debo tener claro quién eres tú, Señor, y definir quién soy yo, para no equivocarme en lo que yo pido. Quiero conocerte, Jesús, y saber quién realmente soy yo al estar en tu presencia. Pero a su vez, con temor y temblor pedimos por nuestro presidente de la República, el licenciado Lenín Moreno. Pedirte por cada alcalde de todas las ciudades de nuestro país, que se encuentren con Cristo, que sepan ellos quién eres tú y que en tu presencia cada una de las autoridades de nuestro país sepa quién es cada uno de ellos y que puedan tomar decisiones acertadas ante la crisis de salud, ante la crisis económica que atraviesa nuestra nación por esta pandemia. En el nombre de Jesús te pedimos, escucha, Señor, esta oración. Amén. Muy bien.
vamos a iniciar una hermosa aventura, ¿sí? Vamos a abrirnos camino con el poder del Espíritu Santo para definir quiénes somos nosotros. Analicemos Lucas capítulo 9, el verso 18. Dice así el texto bíblico. Un día, cuando Jesús estaba orando para sí, estando allí sus discípulos, les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Es interesante que el texto muestra que Jesús decía siempre en oración. Debemos eso aprender nosotros, como resultado de la comunión con el Padre. Pero en la práctica, respecto a quién yo soy, podemos definir que hay tres opciones. La una, ¿cómo nos ve la gente? Lo que la gente piensa que somos cada uno de nosotros. Dos, ¿cómo soy yo? Lo que yo creo que yo soy. Y tres, ¿cuál es el diseño de Dios? ¿Cómo Dios me diseñó? ¿No le parece que es de suma importancia? Porque si no tenemos un concepto claro de quién soy yo, voy a tomar decisiones equivocadas. ¿Cómo nos ve la gente? Miren la realidad en el tiempo actual. El buscar ser aprobado por las personas es un dilema que todo ser humano tiene que enfrentar. Los niños, los jóvenes buscan la aprobación de sus padres, de sus amigos, y sufren mucho cuando no encuentran la aprobación de sus amigos. Los adultos reaccionamos de manera similar. Buscamos la aprobación con nuestros cónyuges. Buscamos de alguna manera ser populares. Queridos pastores de la Alianza Cristiana Misionera, podemos nosotros caer en esas situaciones de que busquemos de alguna manera ser aprobados por nuestras congregaciones, buscar la aprobación de la gente antes que el de Dios. ¿Cuánto darían las personas por tener en sus redes sociales seguidores, los famosos like? ¿Cuál sería la diferencia entre lo que hacemos como pastores frente y utilizando las redes sociales con lo que hace la gente sin Cristo? ¿Cuál sería nuestra diferencia? Los políticos hacen cualquier cosa para mantener su popularidad. Usan las redes sociales. Quieren ser conocidos, siempre estar vigentes y ser aceptados. Aquí ya entramos a un tema muy riesgoso. Nosotros como pastores estamos buscando eso. ¿Quién soy yo realmente? Esta pregunta es muy importante. No tiene que ver con el nombre. ¿Quién es usted? Yo soy Luis Esteves. O yo soy cualquier nombre. Soy el ingeniero. Soy el abogado. Soy el pastor. Soy el hombre de negocios tal. ¿Es nuestra forma de presentarnos? ¿Tiene que ver con el nombre? ¿Tiene que ver con la raza? ¿Tiene que ver con el estatus económico? ¿Tiene que ver con la condición física o intelectual? Aunque la mayoría lucha por estas realidades. No, el tema central es, si yo tengo un conocimiento certero, real, vivencial, si yo estoy ejerciendo las características del diseño de Dios sobre mi persona, entonces y solo entonces me convertiré en una herramienta poderosa en las manos de Dios al cumplir su propósito. Entonces yo le pediré al Señor y Él me dará y se alegrará mi corazón. Pero le pediré, ¿qué? ¿Qué le pediré? ¿Cuál es el diseño de Dios? Si yo he llegado a conocer a Dios, tener una cercanía de tal manera que puedo
entrar en resonancia, en vibrar a la misma frecuencia de la esencia de mi Dios que estoy en su presencia, tengo que dejar de ser yo para que sea Cristo en mí. Y al alcanzar ese estado, el yo soy verdaderamente es lo que debo ser. Si recordamos el libro del Éxodo, capítulo 3, verso 14, dice así el texto: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envío a vosotros. Wow, qué descripción de sí mismo, ¿verdad? Juan 6:48. Yo soy el pan de vida. Una vez más Jesús se dirigió y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Notan que cuando Jesús se describe a sí mismo, siempre se describe con lo que es su esencia, su naturaleza. Yo soy el buen pastor, dice Jesús. Así como mi Padre me conoce a mí, yo conozco a mi Padre, así también yo conozco a mis ovejas. Y ellas me conocen a mí. Yo doy mi vida por las ovejas. Juan 10:14. Pastores amados, ante los ojos de Dios estamos en una enorme encrucijada. Nosotros no podemos, no debemos servirnos de las ovejas. Debemos servir a las ovejas y que ellos nos conozcan a nosotros, nuestra esencia, nuestra naturaleza. Qué función más hermosa es la de ser pastor, es verdad. Pero qué triste sí que siendo pastores, nos aprovechemos de las ovejas. Yo soy la resurrección y la vida, dice Jesús en Juan 11:25. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Noten, Jesús se describe a sí mismo mostrando su esencia, mostrando su función, mostrando el propósito que le ha dado su Padre Celestial. Tenemos que orar, tenemos que orar, tenemos que ser sensibles a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Oremos. Señor, ayúdanos a descubrir nuestra esencia delante de ti, a descubrir nuestra naturaleza en tu presencia, que podamos ejercer en este mundo las funciones de acuerdo a tu propósito, de acuerdo a tu diseño que tienes para cada uno de nosotros, para que nuestra vida no sea vacía, para que nuestra vida no tenga significado. Ayúdanos como pastores a ser humildes delante de ti. Nos diste salvación y vida eterna sin merecerlo. No nos permitas jamás aprovecharnos de esta posición. Pero también oramos, oh Dios, por nuestra ciudad de Quito. Estamos pasando procesos difíciles, duros, que tienen que ver con la delincuencia. Ayúdanos como iglesia, la iglesia evangélica en la ciudad de Quito, a levantar una voz de intercesión para que se detenga la delincuencia. Y cada miembro de nuestras iglesias de la Alianza Cristiana Misionera en Quito, mostremos en el lugar donde estamos la esencia de tu naturaleza. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tercer punto. Lucas 9, del 19 al 22. Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los antiguos profetas que ha resucitado, respondieron.
¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? El Cristo de Dios, afirmó Pedro. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran esto a nadie y les dijo, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. ¿Qué vamos a hacer frente a esto? Los discípulos de Jesús hicieron su trabajo, encuestaron a la gente y preguntaron, ¿quién creen ustedes que era Jesús? Unos dijeron Juan el Bautista, otros el profeta Elías y algunos cualquier otro profeta que ha resucitado. No había un acuerdo claro de toda la gente respecto a la persona de Jesús. Pero cuando Jesús les pregunta a los cercanos, a sus discípulos, a su equipo, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Pedro, el arriesgado como siempre, les dice, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías de Dios. ¿Qué dijo Pedro? Dio la descripción de Jesús. ¿De qué? De su esencia, de su función, de su propósito. Pero Jesús tenía una estrategia. No tenía que darse a conocer esa descripción, sino en el tiempo adecuado. Porque Jesús dijo, la esencia de quien es debe aprender a pagar el costo. Sufrimiento físico, rechazo del liderazgo, muerte, pero también resurrección. La gente que le escuchaba a Jesús no tenía una idea clara de quién era Él. Había diversidad de criterios, pero sucede exactamente en el tiempo actual. Cada uno de nosotros podemos presentar una idea donde la gente de nuestras iglesias, los miembros de nuestra iglesia, tendrán una idea diferente de lo que cada uno de nosotros somos. Y los cercanos, el equipo, nuestra familia, se espera que verdaderamente nos conozcan lo que cada uno de nosotros somos a la luz de la revelación de la Escritura. Debemos presentarnos ante los demás de una manera clara, mostrar nuestra esencia, que sepan nuestras funciones, en base al propósito que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. Noten, esto es importante. Hay un diseño de Dios para cada uno de nosotros y eso es lo que debemos mostrar a la gente. La pregunta más importante es que nosotros nos mostremos de acuerdo al plan de Dios, al diseño de Dios. ¿Quién soy entonces? La respuesta es nacido de nuevo. Tengo a Jesucristo en mi corazón. Tengo a Jesucristo en mi corazón. ¿Qué más? Tengo conciencia de que por medio de Cristo yo puedo decir no al pecado. Esa es mi esencia. ¿Escuchamos, hermanos queridos? La respuesta cuando nos pregunten quién soy yo, es decir, en Jesucristo tengo autoridad para decir no al pecado. Que soy guiado por el Espíritu Santo, que ando en el Espíritu. Y como funciones, al ser hijo obediente, mostrar un carácter firme, por convicciones, un conocimiento de la realidad. Un pastor, un líder, debe tener un conocimiento de la realidad en el cual estamos enfrentando. ¿Es esta pandemia el problema de salud el central, el más crítico? ¿Es el tema económico? ¿Es el tema de la injusticia?
de la inmoralidad, es el tema de la falta de equidad. ¿Qué mismo es? No puede haber un pastor que no analice esto previamente. Habilidades y destrezas manuales para mostrarnos de acuerdo al diseño de Dios y tener un amor profundo en el servicio de la comunidad. Y de acuerdo a ese propósito de Dios, tenemos que aprender a mostrar nuestras funciones, que es extender el reino de los cielos. Cada líder, no solamente el pastor, cada líder debe mostrar el avance del reino de los cielos. ¿En dónde está? El abogado, el ingeniero, el constructor, el hombre de negocios, la mujer de negocios, hombres y mujeres, donde quiera que estemos, si tienen verdaderamente la esencia de Cristo, deben mostrar el reino de Dios. Mostrar el propósito de Dios para sus vidas y que lo estén realizando con gozo. Y aunque en el ejercicio de esa función tengan cada uno una conciencia de que hay que enfrentar problemas. ¿Cuáles son los problemas que vamos a enfrentar, que estamos enfrentando, que enfrentaremos? Ser mal vistos, sí. Ser maltratados, sí. Podrá haber a alguien de nuestra congregación que nos aliente y nos abrace y nos quieran, sí. Pero podemos ser rechazados, sí. Podemos ser desvalorados por la gente, sí. Pero hay que pagar el costo de seguir a Cristo. Aquí, detengámonos nuevamente. Vamos a orar. Querido pastor de la Alianza Cristiana Misionera, ¿cuántas veces ha sido usted desvalorado? ¿Cuántas veces ha sido rechazado? Mal visto por la gente. Muchas, ¿verdad? Pero debemos aprender a pagar el costo de ser honestos en el llamado que hemos recibido de parte de Dios. Oremos. Señor, quita, Señor, mi deseo de ser popular, mi deseo de buscar la aceptación de la gente. Que mi vida sea de tal manera, oh Dios, que a ti te agrade. Y que aunque la cruda realidad en que vivimos, podamos ser mal vistos, no ser aceptados, ser rechazados o desvalorados. Que ninguno de esos aspectos influya en mi toma de decisiones. No nos permitas, oh Dios, que nosotros tomemos decisiones emocionales, sino que tomemos decisiones por convicciones. Y que podamos ser consolados cuando pasemos tribulaciones y ser consolados en todo tipo de tribulación. ¿Para qué? Para poder nosotros también consolar a otros con el mismo consuelo que nosotros recibimos. Sí, Señor. Pero también te pedimos, con todo el corazón, en este concepto, Señor, los diversos emprendimientos que se están ejecutando con las personas que se han quedado sin empleo. Queremos orar por ellos. Sí, a causa de esta pandemia. Que tú, Señor, provees fuentes de ingreso para su sustento. Te lo pedimos esto en el nombre santo de Jesús. Amén. Cuarto punto, pagar el precio. Entremos ahora en el Espíritu, porque esto de pagar el precio no se lo entiende fácilmente. Lucas 9, versos del 23 al 25. Dirigiéndose a todos, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz
cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Ser discípulo de Cristo es el mayor estado en el que puede vivir un ser humano, es verdad. Pero el costo es negarse a sí mismo. Miren qué duro, negarse a sí mismo. Y que es contrario a la tendencia del ser humano, en donde es natural alcanzar los éxitos personales. Alcanzar los éxitos personales. Pero llevar la cruz no es buscar el dolor, no es tener como objetivo de vida el padecimiento y el martirio, porque solo Jesús fue a la cruz para redimirnos en ese sentido. Pero llevar cada día, negándonos a nosotros mismos y llevar la cruz, implica entender el dolor de la gente y ayudarles dándoles esperanza. Oh, hermosa palabra tuya que nos permite entender esta maravilla. Si quiero transformar una sociedad en beneficio del reino de los cielos, para que se vea la justicia, la equidad, la paz, el desarrollo en el entorno de cada cual el Señor nos ha puesto, tengo que ser discípulo de Jesús y saber aceptar el precio de que esto implica. Si vivo lo contrario, si no soy discípulo de Jesús, si no sé lo que es negarme a mí mismo y tomar la cruz, si vivo lo contrario, buscando satisfacer solo mis intereses, ¿de qué me servirá ganar el mundo entero si al final quedaría destruido por dentro? ¿Son los títulos que me sirven? ¿Son las casas, las haciendas, los terrenos, el recurso económico que tengo? ¿Eso me sirve si estoy vacío por dentro? Una transformación real en beneficio de la comunidad es mostrar la esencia de Cristo, desarrollar funciones, actividades que me permitan la extensión del reino de los cielos, de acuerdo al propósito de Él. Y Dios nos cubrirá nuestras necesidades. Tendremos siempre el pan de todos los días. Dios cuidará a nuestra familia porque somos buenas herramientas para Él. Frente a esto, otra vez un Selah. Oremos, oremos. Señor, examíname, oh Dios. ¿De qué me serviría tener éxito en la vida? Alcanzar logros personales a gran escala si al final tendría una vida vacía, llegando al nivel de pobreza más extrema, el cual es solo tener dinero y riquezas. Qué triste llegar a ese estado de pobreza, donde yo solo tenga dinero y riquezas. Esto implica dejar de buscar mis propios intereses personales, eliminar el egoísmo, entender el dolor de la gente, ayudarles para que la esperanza sea levantada y que la justicia se movilice como un río caudaloso. Pero a su vez, Señor, oramos, clamamos para que el ministro de Educación desarrolle todos los conversatorios que se lo requieran para definir los ciclos de estudio
presencial que se puedan estar aproximando. Da, Señor, al señor ministro, gracia, que provea con claridad para tomar decisiones oportunas, que guarde la salud, que guarde a nuestros niños, que guarde a nuestros jóvenes. Clamamos, oh Dios, en el nombre santo de Jesús. Y por cada maestro que sea creyente, que entienda la responsabilidad que tiene frente a la formación de sus alumnos. En Cristo Jesús. Amén. Quinto punto y último. Que no me avergüence jamás del Evangelio. Lucas 9:26. Si alguien se avergüence de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. El Evangelio me ha sido dado. Jesús es mi Redentor y Señor. No hay ninguna condenación para mí. Si esa es mi condición, ¿por qué debería avergonzarme del Evangelio? ¿Por qué debería avergonzarme de Cristo, que me permitió nacer de nuevo? Cuando yo me avergüenzo del Evangelio, cuando no tengo una vida ética que respalde lo que yo creo, cuando como pastor busque lo material únicamente y no lo espiritual. Cuando yo avergüenzo del Evangelio, cuando mi testimonio personal es pésimo ante los ojos de los demás, cuando no fluye la justicia, cuando no fluye la humildad, cuando no se muestra la misericordia. Ay, me avergüenzo del Evangelio. Salgamos del anonimato espiritual. Tomemos una decisión trascendental en el lugar donde Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros. Seamos discípulos de Jesús. Neguémonos a nosotros mismos. Entendamos el dolor de la gente, esclavizada al pecado. Produzcamos una explosión de esperanza. Hagamos cambios en nuestro lugar de trabajo, en nuestro hogar. Formemos a nuestros hijos para que estén listos para enfrentar los vientos contrarios que la vida tiene. Formemos hijos con la esencia de Cristo, en funciones con capacidad de destruir los sistemas de pensamiento. Démosle esperanza a nuestros hijos, que han sido formados de tal manera que sepan que han sido escogidos por Dios, para que en el lugar donde se encuentren, generen justicia, amen misericordia y se humillen ante los ojos de Dios, de acuerdo al propósito de Él. Que la esencia del valor de las personas no es las cosas que se tienen, sino el poder de lo que son, cuando pueden responder adecuadamente: yo soy hijo, hija de Dios, que emito el perfume del conocimiento de Cristo. Seamos valientes. Miremos lo que nos está pasando por esta pandemia. Escuchemos con atención la historia. La peste justiniana, año 541 después de Cristo. ¿Cuántos murieron? 500 millones de personas murieron. Fue por una bacteria. La peste negra, año 1346 a 1353, 7 años. 200 millones de personas muertas, también por una bacteria. La viruela, 1520, 56 millones de personas. Eso fue un virus. Y hoy tenemos la cura para la viruela, pero no se ha eliminado el virus de la viruela. La gripe española, 1918, 1919, 50 millones de personas murieron.
Es un virus también. Hay vacuna. El VIH, SIDA, 1981 hasta la actualidad. 35 millones de personas han muerto. Es un virus. No hay vacuna todavía para ese virus. Año 2020, el COVID-19. Hasta la actualidad, en el mundo han muerto 1 millón de personas, con 34, un poco más, millones de infectados. Por lo tanto, esta pandemia ha tenido el menor efecto en muertos. Entendamos esto, algo nos quiere decir Dios, algo nos quiere decir Dios. Pero miren el mundo del silencio. Cada año en el mundo mueren 73 millones por aborto. Los niños no nacidos. 73 millones de personas mueren por aborto. Todo el mundo, silencio. Desde los datos que se tienen registrados en el mundo, han muerto por aborto 1.400 millones de personas en el mundo. Es igual a la población del país más grande en población del mundo, China. La ciencia indica que con la vacuna no mata el virus, únicamente permite anticuerpos para defenderse del virus. Posiblemente en este COVID al final del año lleguemos a 2 millones de muertes por este virus. Percibamos lo que Dios nos está diciendo. Hay una peste. Sí. Hay un virus que está matando a gente. Sí. Y recuerden lo que dijimos al principio, Dios tiene el control de todo esto. ¿Pero qué está esperando Dios? Que el pueblo de Dios se levante, que se humille, que se rinda ante Dios, que ore, que clame, que pida, que busque su rostro, pero que abandone su mala conducta. Hay 4 proposiciones: humillación, oración, buscar el rostro de Dios y abandonar la mala conducta. Para que Dios responda desde el cielo, perdone el pecado y sane la tierra, cada proposición debe ser verdad. Es decir, la iglesia de Cristo en este tiempo debe humillarse. Y eso debe ser verdad. Toda la iglesia de Cristo. 2, debe orar de corazón, clamar, pedir. Y eso debe ser verdad. 3, debe buscar su rostro, saber estar en su presencia. Tercera, y debe abandonar las malas conductas. A, B, C, D deben ser verdad. Las 4 a la vez, no las 3, no las 2, no la 1, las 4 a la vez, para que se produzca una tautología, para que si A es verdad, B es verdad, C es verdad, D es verdad, entonces y solo entonces el resultado de esta tautología sea que Dios escuche la oración desde los cielos, perdone las malas conductas nuestras y libere de esta pandemia a la nación ecuatoriana y al mundo. Paguemos el precio, hermanos, de seguir a Jesús, no buscando nuestros propios intereses. Trabajemos juntos para transformar esta nación con el poder del Evangelio. En cada uno donde Dios nos ha puesto, la, la iglesia de Cristo debe ser luz y sal de la tierra, dice la Escritura. Donde Dios nos ha puesto, debemos ser luz. En el entorno donde Él nos ha puesto, que cumplamos nuestras funciones, funciones básicas, claras. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Hacer justicia, amar misericordia, humillarnos delante de Dios.
de acuerdo al propósito de Él. Fuera el miedo, fuera la vergüenza, fuera los malos hábitos, iglesia amada. Si nosotros hacemos una lista de los malos hábitos que tenemos, entonces podemos poner delante de Dios. Cuando abandonemos, una cosa es describir un mal hábito que yo tenga y otra cosa muy diferente que yo le abandone. No es suficiente señalar el mal hábito. Tengo que abandonarlo. Eso es extender al reino de Dios, que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hay que aprender a pagar el precio por la verdad, siendo buenos discípulos de Jesús. Terminemos este tiempo orando. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a pagar el precio. Perdona los malos hábitos de la iglesia evangélica ecuatoriana. Danos, Señor, certeza de que tú nos has hablado por el Espíritu, de que debemos hacer un listado de nuestros malos hábitos y abandonarlos, hacer a un lado, para no tener una vida vacía. No te pido años, Señor. Te pido propósito. Te pido que tenga la esencia tuya, Jesús, tu naturaleza. Como dice el apóstol Pedro, que vamos a adquirir la naturaleza divina. Que huyamos de la naturaleza que el virus del pecado produjo y que podamos añadir a la fe en ti, Jesús, virtud. A esa virtud, conocimiento de tu palabra. A ese conocimiento, dominio propio. A ese dominio propio, paciencia. A esa paciencia, devoción a ti. A esa devoción, amor fraternal. Y a ese amor fraternal, amor. Y hacerlo esto de manera continua y en abundancia. Para no ser inútiles e ineficientes. Y ser productivos. Procurando siempre, Señor, seguir por vocación al llamado que tú nos hiciste para no caer jamás. Señor, oramos por los gobernantes de la nación. Si podemos percibir, es verdad, que la canción de tu segunda venida se escucha en la lontananza y que sabemos por tu palabra que posiblemente la economía mundial se irá destruyendo más y más. Pero mientras nos des vida, Señor, en el lugar donde tú nos has puesto, ayúdanos a hablar de ti y no avergonzarnos del Evangelio. Porque cuando estemos, Señor, en tu presencia, tú te avergonzarás de nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, hoy podemos decir claramente, al haber entendido tu palabra, Señor, al haber entendido y te escuchamos a ti, como lo hiciste 2000 años atrás, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Ayúdanos, oh Dios, como iglesia evangélica. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a estar unidos, a ejercer la autoridad como tú nos pides, Señor, y ser humildes y sencillos. No buscar popularidad, ni la gente que nos siga, sino que te sigan a ti, oh Jesús amado. Gracias por este tiempo. Gracias porque nos has permitido, unidos en oración, cumplir este día 203 para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús te alabamos y te damos gracias. Amén. Amén. Dios les bendiga.
queridos hermanos. un abrazo en Cristo Jesús. Amén.